por centímetro cuadrado, en unidades de PSI, en unidades de megapascales, en unidades de Thor, que no es el red del rayo del fuego, ¿sí? Entonces, todas estas son unidades de presión. Unidades de presión, que son intercambiables o convertibles unas en otras a través de las tablas de conversión. Yo puedo convertir un Thor a PSI o un Thor a megapascales o una atmósfera a milímetros de mercurio y viceversa, utilizando las tablas de conversión. Yo les envié a ustedes, si pueden verificar eso. Yo les envié en la primera una tabla que dice tabla de presión. ¿Sí? Allí están algunas unidades de presiones que son intercambiables o convertibles entre una y otra para que si en los problemas necesitan hacer conversiones la hagan. Ahí están unas y también otras se las envié al final, que son estas. También les pueden servir, que están las unidades de bar. Sobre el cuadrado. Ok. En todo caso, existen varias fórmulas que son necesarias conocerse, pero también saber que la temperatura se puede dar en grados Kelvin, centígrados, Fahrenheit, que son sus diferentes unidades. Ustedes conocen las conversiones de temperatura, ¿se acuerdan? Hay fórmulas para eso. En los gases, generalmente se utiliza la unidad de Kelvin, los grados Kelvin o grados absolutos. Casi todos los problemas se tratan de llevar a los grados Kelvin, aunque se lo den en centígrados o en Fahrenheit. Recuerden que tenemos que llevarlo a grados Kelvin. Luego el volumen, recuerden que nosotros podemos utilizar los litros, pueden usar unidades de centímetros cúbicos, unidades de mililitros, son los más comunes. Así es que todo esto hay factores de conversión, ¿verdad? De volumen. En las tablas que ustedes entienden ahí, en tabla de conversión de unidades de volumen. Si se lo dan en centímetros cúbicos, lo llevamos a litros, o en mililitros a litros, que es la unidad más común en la ley de litros. También vamos a ver, voy a botar ahí, 5 tipos de fórmulas diferentes. Yo las puse ahí en una que son estas. ¿Ya ven? Se las envié ahí. Ahí están las leyes que aplican para los gases. Esta que es la ley del señor Boyle. Esta que sería la ley del señor Charles.
Ok. Y una ley que abarca todas tres y que nos va a ayudar a aprendernos estas tres leyes de una forma más práctica, y eso tenemos que ver. La ley combinada, C1, V1, entre T1, T2, V2. Esta es la ley combinada. Esta sería la número 4. Y una ley que es para los gases ideales. Un gas ideal es un gas que se comporta, como bien lo dice, de una manera ideal. Ustedes pueden ser un hijo ideal, ¿sí? Aquel hijo que no tiene fallos, aquel hijo que se comporta bien, el ideal, el que estudia mejor, el ultrapulso. Ese es el ideal. Pero en la realidad, que son los otros gases reales, no se comportan así. Entonces, ese gas ideal, que es el que todos esperarían que fuese así, tiene una fórmula que reúne presión, volumen, moles, una constante que se llama la constante del gas ideal y la temperatura. Como podemos ver, también existen esas tres relaciones de presión, volumen y temperatura, pero eso es para un gas ideal. Ese gas ideal incluye aquí las moles, incluye aquí una constante y la temperatura. Esta constante tiene un número, 0,082, pero tiene unidades de atmósferas, litro, mol y grado Kelvin. Estas serían las unidades de 0,082, que es esta constante. Las moles, recuerden que hay una fórmula para el número de moles que dice que el número de moles o M es igual a la cantidad de gramos dividido entre el peso molecular. Habrá momentos en que en un problema le den la cantidad de gramos de una sustancia, de un gas, y usted tenga que buscar las moles. Para ello, entonces, para poder buscar esto, N, usted tiene que saber los gramos del compuesto. Así es que, cuando le hago un gas ideal cuya masa, vamos a decir, es de 15 gramos, el nitrógeno, vamos a decir, cuya presión es tal y un volumen tal, buscar la temperatura. Puede darse un problema así. Entonces usted dice, ahora lo ubico dentro de estas diferentes ecuaciones para saber a qué fórmula corresponde ese problema. Yo también les envié un video donde dice cómo poder diferenciar en los problemas qué fórmula utilizar. También está aquí ese video, si les hace falta. Ok, moles, vamos a poner N. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin, como le había dicho. El volumen tiene que estar dado en litros y la presión se tiene que dar en atmósfera. Recuerden que la presión yo la puedo poner en milímetros de mercurio, kilogramos sobre centímetros cuadrados, en PSI, en torr, y también se puede dar en atmósfera. Ahora, ¿por qué se da esto en atmósfera? Esto en litros, esto en moles y en grados Kelvin, porque tiene que responder a las unidades de ¿quién? De la constante. Atmósfera, litro, mol y Kelvin. Todas las unidades tienen que ser compatibles.
en mililitros, cuando esta unidad 0,082, que es la constante, está dado en litros. O sea, una cosa, si a usted le pagan en dólares, usted quiere recibir su salario en dólares, no en pesos cubanos, ni canadiense, ni nada por el estilo. ¿Sí o no? En pesos nicaragüense, en sandino, no sé en qué, en Córdoba, ¿no? Usted paga qué. Así es que aquí, si el volumen está dado en litros, esta unidad tiene que estar en litros. La presión en atmósfera, las moles y los Kelvin de la temperatura. Tienen que compaginar, recuerden eso. Para toda la fórmula, las unidades tienen que ser compatibles y tienen que ser iguales. Yo no puedo poner un volumen en litros y el otro en centímetros cúbicos. Tengo que unificarlo. O es en una, o es en. Ok. Esta es la ley general, se llama. Ley general. Pero claro. ¿Sí? Ok, nosotros vamos a tener per se, para poder resolver estos problemas, una fórmula, 2, 3, 4 y 5 fórmulas. Y dirán, profesor, es un problema meter en la cabeza toda esa fórmula. Falso. Vamos a ver cómo nos podemos asimilar y memorizar esta fórmula sin mayor problema. Vamos a ver. P1, V1, P2, V2. Volumen, temperatura. Que había dicho que en los gases hay tres factores: presión, volumen y temperatura. En esta fórmula, ¿qué falta de estas tres variables? Ok, quiere decir que la que falte es constante. Quiere decir que la temperatura aquí es constante. Es constante. Quiere decir que este proceso se da, si se empezó con 25 grados centígrados, termina con 25 grados centígrados. ¿Estamos claros? Siempre va a ser la misma temperatura. Volumen, temperatura. ¿Qué factor falta aquí? Presión. Presión. Por lo tanto, esa presión va a ser presión, temperatura. ¿Qué factor falta ahí? Volumen. Volumen. Quiere decir que esto se va a dar para un volumen. Y aquí, todas están, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, fíjense en esa ley combinada. Aquí falta uno, aquí falta la temperatura, aquí falta el volumen, todo es constante, pero aquí están todos. ¿Cómo yo voy a llegar a esta? Porque de esta, la combinada, surgen todas las demás. Así que vamos para la gallina que pone estos huevitos, ¿sí? Veamos. Presión 1, volumen 1, entre T1. Presión 2, volumen 2. Si yo tengo, fíjense, si yo tengo esa fórmula y me dice que yo tengo un proceso donde tengo presión y volumen. Si yo tengo en ese proceso presión y volumen, ¿qué factor voy a tener constante? La temperatura. Ok, vamos a esta ley. Si yo tengo la temperatura constante y se la quito, ¿qué fórmula voy a tener que utilizar? La de volumen. Ok. Si en el problema me dice tengo presión y temperatura, ¿cuál va a ser constante? Si yo quito aquí el volumen,
¿Qué fórmula voy a utilizar? La de ¿Qué es otra cosa? Ok, hay gay y hay gay. Hay gay que son gay. Y hay gay que son gay. Ok. Si me ponen un problema donde tengo involucrado dos variables, volumen y temperatura, me dan el volumen y la temperatura. ¿Cuál es la constante? presión. Voy a la fórmula, como esta constante, ¿cómo me va a quedar la fórmula? ¿De qué? ¿Sí? Ok, ¿vieron que no me tengo que aprender todas? Nada más con que me aprenda uno y sepa cuál va a ser la constante en el problema, ya yo sé qué fórmula voy a utilizar. Ok, ahora este es otro tema. ¿Sí? Bueno, vamos a lo siguiente. Esta ley que está así, yo puedo convertirla, esta fórmula, para no enredarme tanto cuando voy a buscar las variables. Lo que hago es que como esto está dividiendo, todo lo que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Voy a modificar la fórmula. V1 por T2 y V2 por T2. La voy a modificar así para después buscar mi variable más fácil. ¿Sí? Aquí P1 por T2 se igual a P2 por T1. Esta la dejo igual y esta ya la tengo así, ¿verdad? Todas están en forma lineal. Eso es para poder buscar mi variable que me falte en el problema de una forma más práctica. La paso toda para arriba y así busco la que necesito. Vamos al problema número 1 del tema que está aquí. Voy a borrar esto. ¿Qué dice el primer problema? Búsquenlo ahí rapidito. ¿Qué dice el primer problema? ¿Qué dice? Léanlo, por favor. ¿No lo tienen ahí? ¿Qué dice el primer problema? Tema número 4 dice 4 litros de un gas. 4 litros de un gas. 4 litros sería el primer volumen, ¿verdad? 4 litros de un gas. Está a una presión de 600 Tiene una presión o está a una presión de 600 milímetros de mercurio. Recuerden que esa es una unidad de presión, milímetros de mercurio. ¿Cuál será su nuevo volumen? ¿Cuál será su nuevo volumen? O sea, V2. Cuando la presión aumente hasta 8 milímetros. Cuando la presión aumente hasta 800 milímetros de mercurio. Ok, vemos esto. ¿Y qué tengo ahí? ¿Qué factores tengo ahí? ¿Qué variables tengo ahí? Volumen y presión. ¿Estamos claros que tenemos volumen y presión? ¿Alguien me dice lo contrario? ¿Volumen y presión? Ok. Si tengo volumen y presión, vamos a la fórmula combinada, porque es la más fácil. Si tengo volumen y presión, ¿qué factor tengo que tener entonces constante? Temperatura. Si yo elimino la temperatura, ¿qué constante? ¿Qué fórmula voy a tener? ¿La de quién? Ok.
P1 por V1 sería P2 por... ¿Lo vieron? Ok, ya tengo mi fórmula que voy a aplicar a este problema. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Buscar mi variable nuevo y despejar. ¿Qué tengo que buscar? Volumen yo lo dejo aquí. Esto queda igual allí, en el lado izquierdo, en el lado derecho. Esto que está multiplicando lo paso divisor. Ok, ahora vamos a sustituir la variable por el número. P1 sería, perdón, 600 milímetros de mercurio por volumen 1, 4 litros, dividido entre 800 milímetros y milímetros de mercurio se simplifica. Sería 600 por 4, 2400 litros divididos entre 800. Simplifico aquí esto, me quedaría 3. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Seguimos. ¿Estamos bien? ¿Alguien no entendió esto? Dime. Con la fórmula para abajo. De la fórmula para abajo, de aquí para abajo. Bueno, yo lo último que hice fue meter los numeritos que corresponden a la variable. P1, ¿cuánto vale? 600. V1, 4. P2, 800. Pues por lo que hace ahí. En vez de P2, puse 800. Estoy sustituyendo. ¿Sí? Estamos sustituyendo el valor de la variable. Si la variable vale 3, el volumen vale 3, donde dice V, le pongo 3. Estoy sustituyendo o reemplazando. Perfecto. ¿Sí? Ok, voy a borrar. ¿Toca clarito? Vamos al siguiente. Ok, ¿qué dice el siguiente problema, Blanca? Siguiente problema. Tengo un rifle de aire comprimido. Tengo un rifle de aire comprimido. Se logran cerrar. Ajá. Armando. Centímetros cúbicos. ¿Cuánto? 150 centímetros. 150 qué? Centímetros cúbicos. Este es volumen, ¿verdad? Recuerden que el volumen yo lo puedo dar en litros, mililitros, centímetros cúbicos son unidades de volumen. Centímetros cúbicos de aire que se encontraban a presión normal y que ahora Presión normal, se encontraba en la presión normal. ¿Qué significa presión normal? Una atmósfera. Presión normal es una atmósfera. Cuando ustedes les digan que un gas se encuentra en presiones normales de temperatura, son 25 grados centígrados y la presión es de una atmósfera. Una atmósfera que usted puede convertirla a milímetros de mercurio o no, o la puede convertir a PSI, o a bar, o a torr.
pero es un ambiente. Si le dicen temperaturas normales, 25 grados centígrados. Esa es la temperatura normal. Que si se la piden en Kelvin, la transforman en Kelvin. 198. Ok. Presión normal de una atmósfera. No te lo dijeron porque usted supuestamente como químico debe saber. Así que tiene que, son los tips que tienen que conocer. Y que ahora vamos a ocupar un volumen. Ahora el volumen, 25 centímetros cúbicos. ahora ocupa un volumen de 25 centímetros. Dice, la pregunta, ¿qué presión ejerce el aire? ¿Cuál sería la presión del aire después, verdad? ¿Qué factores o qué variables tengo involucrados en ese problema? Presión y volumen. ¿Qué quiere decir? Si tengo presión y volumen en ese problema, ¿qué factor tengo constante? La temperatura. Así es que, si la temperatura es constante, vamos a quitarla de la ley combinada, ¿verdad? Y me queda la ley de quién? P1, V1, P2, V2. Esto es para el caso, yo venía explicando lo de la ley combinada y cuál es constante y cuál no es constante, para que usted no tenga que aprenderse todas estas fórmulas. Se las puede aprender. Si no domina esto de cuál es constante, o sea, que la constante es la que falta, ¿sí? Entonces usted se aprende eso de memoria y se acabó, la usa. Ok. ¿Qué estamos buscando? Presión 2. Esa es la que hay que despejar. Así es que vamos a despejar esa fórmula. P2 queda ahí. P1, V1 queda igual. Y esta V2 tengo que pasarla hacia el otro lado dividiendo. ¿Ya? Ahora ya lo tengo despejado. ¿Y qué tengo que hacer? Sustituir, como dice el señor Blanco, los numeritos en la variable. P1 vale, que es esta, PN, ¿verdad? Al número 1. Mira, ¿qué pasa? Una atmósfera. V1, 150 centímetros cúbicos dividido entre 25 centímetros. ¿Por qué no convertí esto a litros? Pude convertirlo, pero como las unidades son iguales, se van a simplificar. Centímetros cúbicos por centímetros. 1 por 150, 150 atmósferas dividido entre 25. P2 se da 6 años. ¿Sí? Ese es todo el gran problema que va a haber. Primero vimos, bueno, ahora vamos a ver otro. Hemos visto dos de la ley de Charles. Perdón, de Boyle. Donde primero despejamos la presión y anteriormente habíamos despejado el volumen, ¿verdad? Sencillo, con 4 variables. Vamos al siguiente, Blanco. ¿Qué dice? Cierto volumen de un gas se encuentra a una presión de 970 milímetros de mercurio. No mililitros, milímetros de mercurio. cuando su temperatura es de 25,0. Temperatura de 25 grados centígrados. correcto. 25,0. Ok, 25 grados. La pregunta, ¿a qué temperatura deberá estar para que su presión sea
sea 760 milímetros. 760 milímetros. Ok, rapidito. ¿Quién me dice a mí qué factores tengo involucrado ahí? ¿Qué variable? Presión y temperatura. Entonces, ¿cuál sería la constante? El volumen. Vamos a la combinada, ¿verdad? Para no aprendernos toda la fórmula. Si no, tengo presión y temperatura, sería que esta. La de usar. Pero, si sé que es constante la temperatura, de una vez sé que es la que voy a utilizar. Si yo me la quiero aprender de todo, ¿verdad? Profe, ¿dónde el volumen? Ok. Profe. Yo tendría que hacer los casos que está enredado. Ok, no. Presión, temperatura, volumen constante. Me queda P1, P2, T2. Ahora, para hacerlo más fácil, vamos a corregir esta y a transformarla de manera lineal. Vamos a ponerla como P1, T2, P2, T1. ¿Sí? Acción linealmente. En vez de estar así, la puse lineal. Ah, pasó uno para allá y otro para acá. Correcto. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Vamos a ver entonces qué me están pidiendo. La temperatura 2. Así es más fácil, ¿verdad? Que como estaba así. Ok. T2 la dejamos quieta ahí para que no moleste. P2 por T1 entre este P1 pasaría dividido. Vamos a reemplazar los valores, ¿verdad? P2 760 T1 25, pero recuerden que vamos a expresarlo en grados Kelvin. Así que hay una fórmula que dice que temperatura en grados Kelvin son los grados centígrados más 200. Ok, 25 más 273, 298, ¿verdad? Quiere decir que esto sería igual a 298 Kelvin, 25 grados centígrados. Vamos a poner la temperatura en Kelvin. 298 Kelvin. Dividido entre la presión 1, 970 milímetros de mercurio. T2, milímetros de mercurio, se elimina 760 por 298. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 760 por 298. Blanco. 233,5. ¿Cuánto le da esto? 226. 22.000 también, tal vez. 760 por 298. 22.648. 22.648. Correcto. Kelvin. Dividido entre 970. $233
48 grados. Menos reunión. 8. Sí, ¿qué decimos? 22. $226.480. ¿Sí? ¿Qué? Entre 970 le debe dar 233. ¿Alguna pregunta hasta donde hemos resuelto? Sí. ¿No? Ok. Eso no se aprende de la forma natural, hay que ver La combinada. La combinada. La combinada. Pero fue una pregunta, después la coma cuántos números se puede poner dos. Dos. Acostúmbrese que generalmente son dos. O sea, hay profesores que piden, pero en la universidad generalmente te ponen dos. Al menos que vaya a química analítica y le tiran 4, 3 o 4. Fuera del decimal. No, se usa siempre otro signo significativo para que sea más exacto. Más exactamente, que para que sea más exacta la respuesta. Pero generalmente son, si no, redondear. Bueno, vamos a qué hora suena esto? 11:46. Aunque faltan 20. ¿No? Vamos a terminar con el siguiente que viene. ¿Sí? Voy a orar. ¿Qué dice el siguiente problema? ¿Número qué? 4. ¿Qué dice el siguiente Eso de problema? la cubierta de un coche. Ajá, adentro de la cubierta de un coche, Está a 15. el aire está A 15 grados centígrados de temperatura. correcto. Ajá. ¿Qué más? Y 2 atmósferas. ¿Cuántas atmósferas? Está a 2 atmósferas de presión. Calcular la presión que ejercerá ese aire si la temperatura debido al razonamiento sube a 45. Sube a 45 grados centígrados. Ok, ¿qué me dice a mí qué es lo que tenemos que hacer? Que no lo diga yo. Primera pregunta que me tengo que hacer, ¿qué factores están allí? Presión y temperatura. Temperatura y presión. Ajá. Si tengo temperatura y presión, La constante del volumen. el volumen es constante. Me voy a la fórmula general. Perdón, a la original. Temperatura, presión, volumen constante, ¿sí? Correcto. Vamos a eliminar el volumen que es constante. ¿Cómo queda la fórmula? ¿La de quién? La de Boyle-Lusa. La de Lusac, la número 3. P1, P1, P2, P1. Ahora, para hacerlo, para poder buscar la variable más fácil, lo que hago es que lo pongo de manera lineal. P1, el T2 lo subo arriba, P2 y T1 lo paso. Ya lo tengo de manera lineal, ahora puedo despejar más fácil mi variable, ¿verdad? ¿Qué variable tengo que buscar? P2. Como tengo que buscar P2, la dejo allí. P1 y T2 la dejo igual en el otro lado de la ecuación. Y T1 la paso dividiendo. Hasta allí, ¿alguna pregunta de lo que estoy haciendo? Ok, vamos ahora a sustituir o a reemplazar, como dice Trump. P1 vale T2 45 grados. sí, pero yo le había dicho que vamos a aplicar la de así que esto y esto lo vamos a convertir.
En Kelvin sería los grados centígrados más 273. Vamos a reemplazar los grados centígrados, serían 15 más 273, sería 288. ¿Sí? 45 más. Y la otra sería temperatura en Kelvin. Buenas, profe, disculpe. Ajá. De Salamandra. Venga, la llaman allá. Sí, de Sara. Ok. Para los 45 grados centígrados sería 45 más 273. ¿Cuánto me da eso? 318. 3, 318. 18. Ok, ahora sí vamos a sustituirlo porque ya lo tengo todo en grados Kelvin. Temperatura 2, 318 grados Kelvin. Entre 288 Kelvin. Simplifico los Kelvin y me da 2 por 3, 18, ¿cuánto me da? Eso da 636. 636 atmósferas dividido entre 288. 2,20. ¿Cuánto? No, 2,21. 2,21 atmósferas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, estamos claritos, profe. Sencillo, ¿verdad? Sí. Ok, tan sencillo como que tenemos 17, ya menos. Tenemos 13 que hay que ir resolviendo hasta donde podamos. Mi labor es tratar de que ustedes entiendan cómo se resuelve y ustedes practicar en su casa. Si no llegase yo a terminar de explicar todos los problemas antes del examen, ustedes lo que les falta tienen que ustedes mismos ver cómo se hace. Vendrán dos problemas de esos 17. ¿Cuál? Estudiarlo todo. Bueno, pero pueden Para el examen y para el ejercicio, profe. No va a haber ejercicio. Ya. Pero una pregunta. Si quiere ejercicio lo pongo, si no, Así nivelamos, así nivelamos. No, ya yo estoy bien. Nivelando. No, yo también estoy bien, viejo, pero yo quiero por lo menos llegar al 4,5, bro. Sí, chapo, yo por lo menos quiero llegar al 4,5 y yo tengo el 4,3. Vamos a ir terminando primero los problemas, porque a mí me interesa que ustedes ninguno tenga que porque el profesor no explicó ese problema. Pero no. Se resolvieron que la mayoría y vinieron. Ok, quedó de usted practicar o no. Por lo menos venir aquí y ver cómo se resuelve. Punto. Para que en el examen no tenga problemas. Ok, nos vemos para la otra clase. Nelly. 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 Sí, esperemos que no. Si lo quitan de todo el tiempo. Sí. Habla inglés. Habla inglés.